una de las maravillas que el Señor permite que tú y yo como hijos de Él es que si alguna vez tú has tenido una conversación inquietante con alguien, algo que te desborda o algo que te rompe o te quita la rutina, entonces quiere decir de que esa conversación es muy importante para mí. Lamentablemente a veces nos rodeamos con gente que no tiene nada que contar ni nada que decir. Y lo único que dicen, pues de repente son cosas que vale, pues sale del corazón, porque son experiencias que se ha vivido. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, no somos perfectos, no hay perfección alguna aquí, no hay familia perfecta, no hay descendencia perfecta, todos metemos la pata, o de repente si yo no he metido la pata, otros han metido la pata por mí, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero llegar a este punto es que familia es familia donde tú vayas. Si te vas a la China, te vas a la Conchinchina, familia es familia, donde tú vayas. Y cada familia trae, ¿qué? Su alforja, trae su mochila. Mi madre ha venido con su mochila y ahora para ella es romper el molde y poder estar con nosotros. Hay cosas que ella todavía no entiende cómo es vivir aquí, por su edad. Pero ahí donde lo ves, mi madre es muy lúcida, es muy pilas, es muy activa. Entonces, lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos experiencias que hemos vivido, buenas, no tan buenas, agradables, desagradables, hay de todo. Y de ese todo nos ha dado a nosotros una identidad. Así que yo soy Carlos Ávila, Michael, Mari, Edgardo, y cada uno de nosotros, de manera particular y personal, desde muy pequeño hemos venido nosotros anidando en nuestro corazón palabras, costumbres, hábitos, etcétera, etcétera. Digo esto porque el tema de hoy es un tema inquietante. Así que ya el día de hoy terminamos el Evangelio de Juan. Hemos venido más de 2 meses hablando acerca del Evangelio de Juan. Creo que como 4 o 5 meses hablando del Evangelio de Juan. Entonces el día de hoy vamos a culminar el Evangelio de Juan, ¿vale? Así que voy a pedir a mi hermano Félix, por favor. Él nos va a leer en euskera, ¿vale? Es Juan capítulo 21, versículo del 20 al 25, ¿vale? Juan 21 del 20 al 25. Juan 21, 25. Ikasle maitea. Pedrok itzuli eta Jesusek maite zuen ikaslea ondoren zetorrela ikusi zuen afarikoan. Jesusen bular gainean jarririk, jauna, nor da salduko zaituena? Galdetu ziona. Ura ikusi zuenean bada, Pedro galdetu zion Jesusi, jauna, eta hau zer? Jesusek erantzun zion, ni itzuli arte hori gelditzea nahi baldin badut, zuri zer? Zuk jarraitu niri. Hitz hauek zirela eta ikasle hura hilko ez zelako zurrumurrua zabaldu zen zeniren artean. Jesusek ordea ez zion esan ez zela hilko beste hau baizik, ni itzuli arte hori gelditzen nahi baldin badut, zuri zer? Konklusioa. Ikasle huraxe da gauza guzti hauetaz testigantza egin duena eta idatzi dituena, eta guk ongi dakigu egiazkoa dela haren testigantza. Beste gauza asko ere egin zituen Jesusek, guztiak banan bilduko balira, nik uste mundu osoan ere ez litzatekela sartuko idaz litezken liburuak. Amén. Vale, pues muchas gracias, mi hermano Félix. Ahora vamos a leer la palabra en castellano. Vale, estamos en el Evangelio de Juan, el último capítulo y los últimos versículos. Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. Vale, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí delante de tu presencia. Señor, perdona nuestro pecado y nuestra maldad de corazón. Perdónanos, Señor, porque a veces somos inconscientes. Perdona, Señor, nuestra falta de fe también, Señor. A veces estamos pasando situaciones duras y difíciles, familiares, en el trabajo, Señor, y oramos y clamamos a ti para que tú soluciones el problema. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas y queremos que tú soluciones esas cosas. Y esperamos en ti, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a esperar en ti. Así que bendice en esta hora tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado estábamos hablando acerca de nuestro querido apóstol Pedro, en la cual el Señor le decía tres cosas. Pedro, ¿tú me amas? Pedro le decía, te amo, Señor. Le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera pregunta, como que Pedro se sintió un poco triste. Más que todo porque esa pregunta que le está haciendo Jesús a Pedro, es como que le está recordando, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Cómo? No, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, contigo estaré hasta el fin. ¿Y qué pasó? Antes que cante el gallo, me vas a negar. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Y el Señor Jesús le está diciendo aquí a Pedro, Pedro, tú me amas, y Pedro se acuerda de que él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo nunca te voy a fallar. Pero lamentablemente Pedro falló. Y esa tercera pregunta le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Está apelando a la omnisciencia del Señor Jesús. Él lo sabe todo. Así que una de las maneras como demostrar el amor de Jesús, yo puedo decir que amo al Señor. Pero ¿cómo lo demuestro? Es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Demuéstrame tu amor. Señor, tú lo sabes todo. Yo demuestro el amor a Jesús obedeciendo su palabra, estando dentro de la voluntad del Señor. Y cuando tú y yo tenemos esa conversación cósmica con el Señor, no pierdas tú de vista que tú tienes al Dios de lo imposible en primer lugar. En segundo lugar, tú tienes al Dios todopoderoso. No es que sea poderoso, sino que es Dios todopoderoso. Ahora, todos los atributos del Señor están englobados o están cubiertos por una característica que 3 veces se repite en la palabra, porque Dios es santo, santo y santo. Yo no concibo ni adorar a un Dios que no sea santo, porque si Dios no es santo, entonces lo demás viene sobrando. Yo no creo en un Dios que sea un Dios, un bellaco, que no sea santo, pero que se haga su voluntad conforme Él quiere. No, la majestuosidad del Dios a quien tú y yo adoramos es que Él es 3 veces santo. Y es lo máximo, lo top que puede haber en el Dios que tú y yo adoramos. Ahora, ¿cuál es la conversación cósmica? Una conversación inquietante es cuando tú y yo lo tenemos a solas con Él. Que no nos come el cerebro y el coco, el mundo, ahí, el sistema. Tú y yo tenemos esa llave para poder hablar con el Dios de lo imposible. Y esa llave es la oración, son tus palabras, son tus sentimientos. Señor, me siento mal. Señor, he metido la pata. Señor, por favor, ayúdame. Señor, quiero cambiarme de trabajo. Señor, quiero traer a mi madre. Señor, quiero aquí. Señor, quiero allá. Y Dios te va a dar esa oportunidad para que lo hagas si está dentro de su voluntad. Así que cada vez que oramos al Señor, es una oración que trasciende en la eternidad. No nos olvidemos, por favor, hermanos. Deberían de ser los cultos de oración más asiduos
Tendría que ser un culto de oración, así como los domingos que venimos aquí. Yo no sé por qué perdemos esa visión. Ahora, es verdad que no tenemos a un Dios a la carta, eso sí es verdad. Cuando yo me voy a un restaurante, me dan la carta y yo pido lo que yo quiero. Dios no es así. Es muy diferente porque yo tengo que saber pedir. El Espíritu de Dios tiene que enseñarme a clamar y a orar conforme a la voluntad del Señor Jesús, no conforme a mi voluntad, porque así la liamos. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es la inquietante conversación de Pedro con Jesús. ¿Alguna vez, te vuelvo a preguntar, has tenido una conversación inquietante con algún familiar tuyo? ¿Qué es lo que te inquieta para conversar? ¿El chisme? ¿Algo que no edifica? ¿Eso es lo que te inquieta? Tú y yo necesitamos ser maduros cuando escuchamos conversaciones de otras personas. Tenemos que ser maduros. Es verdad que somos muy críticos, somos criticones, y aquí no se salva nadie, ni siquiera yo, porque quizás yo soy el primero que critica. Pero tenemos que madurar poco a poco. Tenemos que ir sobre el listón. Va de, como dijo mi hermana Belisa, va subiendo peldaño a peldaño. Así que lo que vamos a ver en este momento es el cuestionamiento de Pedro a Jesús, según los versículos del 20 al 22. Después que Jesús le revela a Pedro cómo va a morir, esa es otra cosa, le está diciendo a Pedro, mira, tú vas a morir también crucificado. Te van a llevar a un madero, te van a vestir, te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no quieras ir. ¿Y quién quiere ir a la muerte? Nadie quiere ir a la muerte. Nadie es. Y claro, la ventaja aquí es que ya Pedro está viejito. Dice la palabra, le dice el Señor Jesús, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías ir. Porque tenías voluntad propia, tenías fuerza y podías ir. Pero ahora que ya estás viejito, te van a llevar a donde tú no quieras ir. Te van a ceñir, te van a vestir y te van a llevar donde tú no quieras ir. ¿A dónde? Al madero. A morir. Y le estaba revelando acerca de que cómo iba a morir Pedro, que iba a morir crucificado, pero con cabeza abajo. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo a los soldados que le iban a crucificar de que no se sentía digno de morir como su maestro, sino que le dijo, por favor, voltéame, yo quiero morir con la cabeza abajo, porque no me siento digno de ser como Jesús. Así que en esa expectativa quedó el capítulo anterior. Ahora, después que el Señor Jesús revela a Pedro que va a morir, y es una conversación no tan agradable, en ese preciso instante, Pedro volteó y vio que le seguía Juan. Es como cuando tú estás caminando con una persona, quieres hablar con él así de una manera muy personal, y hay alguien quien te sigue, ¿no? Y el que seguía a Jesús y a Pedro era Juan, el discípulo que Jesús amaba. Luego Pedro cuestiona a Jesús con la siguiente pregunta, Señor, ¿y qué de este? Bueno, yo puedo entender un poco, Pedro, vale, jolín, Pedro ha negado a Jesús, Pedro ha sido restaurado, y ahora Pedro le dicen cómo va a morir. Pedro ha de estar con esos nervios de punta. Y como la palabra dice enfáticamente que es el que Jesús amaba y el que se acostaba en el pecho de Jesús, entonces Pedro le dice, ¿y qué de este? O sea, vale, a mí ya me has dicho cómo voy a morir. ¿Y este? ¿Cómo va a morir este? ¿Cómo va a morir? ¿No? El apóstol Pedro. Luego Pedro cuestiona a Jesús, ¿y qué de este? Más que una pregunta, es una exigencia de querer saber qué va a pasar con Juan. A veces somos muy exigentes, hermanos. Queremos saber la vida de los demás. No estamos contentos con nuestra propia vida y ya estamos echando ojo o preguntando más de la cuenta. Y lamentablemente a veces sabemos, hermanos, que somos de boca, que todo hablamos, todo contamos. Y después, uy, pero ¿cómo se ha enterado? Ni cuenta nos hemos dado que de nuestra propia boca ha salido parte de nuestra historia. Lo cierto es que yo tengo que contar mis cosas a personas maduras en la fe, no a niños, no a chavales, que luego se enteran de uno y están por ahí difamando las cosas. Eso no es madurez espiritual.
Eso es raquitismo espiritual. Digo raquitismo porque esa es una enfermedad que poco a poco se va acuñando en el corazón y forma parte de mi vida. De tal manera que si yo no hago esas cosas, pues, ostras, no soy Carlos John. Y eso no es así. Así que le estaba pidiendo una exigencia. ¿Y qué va a pasar con Juan? Y lejos de responder la pregunta, Jesús le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te da? Dice, sígueme tú. O sea, prácticamente no da una respuesta al aire, sino le dice una vez más, céntrate que te estoy llamando. Ya te he revelado cómo has muerto. Ahora, ponte a pensar cuánto tiempo te queda para que vayas a la cruz. Más bien, haz la obra que yo te he enviado a hacer. Pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida la grey, edifica la grey. Ya te he revelado lo que tú tienes que hacer. Entonces no perdamos el tiempo pensando, ¿y el hermano qué? ¿Tocará bien? ¿Tocará mal? ¿Cantará bien? ¿Cantará mal? ¿Servirá bien? ¿Cómo ha cortado el pan el hermano? ¿Cómo ha servido la copa? ¿Lo hará bien? Sabes que el Señor es el que guía y el que guarda y el que santifica es Él, no yo, ni nadie de nosotros aquí. Así que nosotros tenemos que ir con mucho cuidado. Pedro dice, hace unos minutos he revelado la manera como vas a glorificar mi nombre, por medio de tu muerte en la cruz, y eso no te da derecho de saber cómo y cuándo Juan va a morir. Sin embargo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No, es que yo no voy porque si el otro no va. A veces nos whatsappeamos, ¿vas a ir hoy día a la iglesia? No tengo. Yo tampoco voy. Sí, pero si el Señor Jesús te diría, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un regalo. Todos venimos acá. Cogemos hasta taxi, un Uber, a la iglesia, para que el Señor me dé mi regalo, ¿no? Pero cuando Dios nos demanda algo, de dejar algo, no nos gusta, nos cuesta. Así que Pedro, que nada te desenfoque de tu llamado de apacentar y pastorear mis ovejas. Y este es para toda la iglesia. Vosotros estáis llamados a pastorear el rebaño del Señor. Y tú dirás, pero yo no soy el llamado del pastor. No es necesario que tengas ese llamado. Ese es un cuidado que tú y yo tenemos que hacer porque somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí todos somos funcionales. Necesitamos una iglesia funcional, no disfuncional. No que me critiquen, no que me digan esto. No. Aquí no. Aquí tratamos de hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Aquí no servimos al hombre, servimos al Señor Jesús. Y si de repente nuestro chico está, no voy a servir al hombre, lo siento. Tenemos que venir a servir al Señor Jesús. Porque Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Así que lo que hemos visto es el cuestionamiento de Pedro a Jesús. Pedro, que nada te desenfoque de tu llamado de apacentar y pastorear mis ovejas. Ahora, todo este revuelo, todas estas cosas que el Señor Jesús le había dicho a Pedro, comenzó a regarse por todo el lugar. Acordémonos que esta conversación es con Pedro, pero estuvieron 7 discípulos. Pero esta conversación inquietante se embarca más que todo en Pedro y en Juan. Hay algo muy interesante aquí. Hay 7 discípulos, pero solamente en los 2 es el que se enfoca el Señor Jesús. Uno, el que representa en este caso una persona que va a por todas, que es Juan, el que se acuesta al costado del Señor Jesús. Y hay otra persona que dice que lo deja todo por él, pero cuando viene la prueba, me echo hacia atrás. Y ese es Pedro. Pedro es un líder nato, porque él lo que dice, los discípulos le siguen. Pero cuidado con los líderes que son carnales, mucho cuidado.
porque entonces van a querer su propia gloria, no la gloria de Dios. Todo lo que se hace aquí, todos los ministerios que se hace aquí, es para la gloria del Señor Jesús, no es para nuestra propia gloria. No nos equivoquemos, hermanos, porque después nos vamos a frustrar. Y el enemigo es astuto para que tú y yo no frustremos. Por eso que tenemos que orar mucho. Así que estas palabras que Jesús le dijo a Pedro acerca de Juan que no iba a morir, lo interpretaron muy mal. Y en el versículo 23 lo que vamos a ver es la confusión de los hermanos. Eran 7 discípulos, pero había mucha gente alrededor. Tú no sabes lo que el Señor Jesús era un Dios de multitudes. La atracción que tenía el Señor Jesucristo. Atraía personas de diferentes lugares, de diferentes aldeas. Y más aún si te dicen que ha resucitado. Es una noticia bomba. Es como cuando sale el iPhone 15 o el iPhone 14. ¡Wow! No, esto es mucho mejor. Y vemos esta confusión. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Ante la respuesta de Jesús se creó una confusión de tal manera que pensaban que Juan no iba a morir jamás. Sin embargo, esa no era la idea que Jesús quería dejar a sus discípulos. La idea principal era que Juan iba a morir de una manera natural, es decir, iba a morir de viejito. Es decir, una edad muy avanzada. Por tal motivo tenía que, ¿cuál era el propósito aquí que tú puedes ver? ¿Qué es lo que va más adelante? Acordémonos que el Señor le dice que Él no va a morir, le dice a Pedro, ¿vale? Y Juan está escribiendo este libro. Ahora, ¿por qué le dice que no va a morir? Que dé testimonio de lo que está pasando. Testimonio, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos el libro de Apocalipsis, hermanos. Si muere Juan, claro, por eso que el Señor le dice, tú vas a quedarte todavía aún con vida hasta que seas viejito, te voy a exiliar a la isla de Patmos, para ver mi revelación, cuando viene la nueva Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal, entonces todo eso concuerda, todo eso se congenia en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un solo, son más de 66 libros, pero es un compendio, es como decir, mira, me compro un rompecabezas y yo quiero ver el dibujo de ese rompecabezas. Y vas metiendo piezas y piezas y piezas y sale Cristo como Redentor del mundo. No hay otro Dios que pueda hacer semejante obra que ha hecho con cada uno de nosotros. Así que esa es la certeza, la convicción. Pero Pedro no lo entendía. Y tampoco Jesús le dio más pistas. Porque son los misterios del Señor. A veces uno se pierde en la palabra de Dios y quiere indagar más, y quiere saber más, y quiere saber más. ¿Y sabe lo que demanda saber mucho del Señor? Es que obedezcas lo que sabes. Así que más, de mi manera personal, conviene de que yo sepa, pero que obedezca lo que sé. Porque si no, todo lo que yo no obedezco sabiendo, Dios me va a demandar. Así que con conocimiento de causa, tenemos que nosotros estar muy atentos. Así que la confusión de los hermanos era esta. Pensaban que Juan no iba a morir. Pero el Señor Jesús se refería de que iba a morir de una manera natural, de viejito, ¿no? Porque tenía que también más adelante escribir el libro de Revelación, que es Apocalipsis. Y por último, y con esto es un broche de oro, que Juan cierra este libro. Son 21 capítulos que hemos visto la vida de Jesús, el ministerio de Jesús de una manera personal. El evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, es un evangelio único que habla acerca del ministerio, y los ángulos que enfocan es de la vivencia personal de Jesús con sus discípulos. No es como Mateo, no es como Lucas, no es como Marcos.
Se dice sinópticos, ¿por qué? Porque los tres libros hablan de diferentes formas, pero todos concuerdan en una sola. Ese es sinóptico. Así que lo que a mí me gusta este término, o cómo termina, porque dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, está hablando acerca de Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Vale? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo que vemos aquí es la veracidad del Evangelio de Juan. Veracidad, la realidad, vemos la certeza, la convicción de Juan el apóstol. En estos últimos versículos lo que podemos ver es la credibilidad de las Escrituras por medio del apóstol Juan, quien escribió este evangelio, porque dice que el testimonio de Juan es verdadero. ¿Por qué se puede decir que el testimonio de Juan es verdadero? ¿Por qué? Porque son vivencias. Vivencias, ¿qué más? Porque está escrito en la verdad, en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Cómo dice Martín, perdón? A la pregunta, ¿por qué dice que el testimonio de Juan es verdadero? Amén, amén. Ahí va uno, ahí va uno. Muy bien. Ahí va una razón, va un motivo de credibilidad. Tenía conocimiento. Porque Juan era ¿qué? Discípulo, y era ¿qué? Apóstol. Ahora, tú me dirás, vale, discípulo, apóstol. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser un apóstol? ¿A quién yo puedo llamar apóstol? Y aquí te voy a dar 3 factores fundamentales o determinantes en los cuales la palabra de Dios se fundamenta. Para ser apóstol, en primer lugar, tenía que ser elegido por Jesús. ¿Jesús llamó a Juan o no? Sí, llamó a Juan. Amén. Vemos el primer factor o la primera característica. Número 2, lo ha dicho Edgardo. Tenía que caminar con Jesús, su discípulo. Tenía que Jesús haberlo ¿qué? Adiestrado. Haberlo ¿qué? Enseñado. Discipulado significa enseñanza. Pero no una enseñanza como yo te doy una enseñanza de 2 más 2. No. Es una enseñanza de vivencia, de convivencia, de comunión con el Señor. Y ese es lo grandioso, que Jesús bajó del trono de su gloria y se hizo hombre como tú y como yo. Y caminó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Así que tenía que haber caminado con Jesús. Y el tercer y fundamental factor, sin este factor, ninguno de los otros 2 se da. ¿Cuál sería? Mensajero, muy bien. ¿Cuál sería? Echa en memoria, por favor. Enviado puede ser. No. Voy a repetir, ¿vale? Tenía que ser elegido por Jesús, número 1. Tenía que haber caminado con Jesús. Sí. Y el número 3, ¿cuál sería? He dicho que ninguna de estas 2... Estos 2 anunciados que les he dicho no se darían si el tercer factor no se da. Queridos hermanos míos, amados, tenía que haber resucitado, hermanos, caminar con el Señor resucitado. Porque si no, no se dan ninguno de estos factores. Si no, no estuviéramos con la Biblia en la mano. Si no, no estuviéramos congregados aquí, escuchando a quien, a un charlatán. No, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Ya no está el Señor Jesús ahí. Ese es el fundamento y la base del cristianismo. Las otras religiones, los huesos de los profetas están ahí. De las demás religiones, ahí están.
Vas, abres su ataúd y ya están, hecho polvo. Ahí están. Hace más de 2000 años fueron a buscar al Señor Jesús y no lo encontraron. Entonces, ese es el fundamento y la base de nuestro cristianismo. Y lo último, dice, el libro termina con una conclusión lógica y es la siguiente. ¿Cuál es la lógica aquí de esta conclusión? Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, muchas cosas. Parezco una vaquita, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Por qué hace esta conclusión, Juan? Me gusta que estén expectantes. ¿Por qué hace esta conclusión, Juan? Hubo Muchos más eventos, hechos, historias, muy bien, milagros. ¿Por qué Juan dice estas cosas? Porque Dios es eterno, hermanos. Y a Dios ni tú ni yo lo podemos minimizar en un mundo terrenal lleno de pecado y de maldad y de injusticia. No podemos. ¿Cuántos millones o toneladas de bolígrafos hubieran empleado y cuántos millones y toneladas de papel hubieran hecho falta? Y ni aún así. Un montón. Y ni siquiera así hubiéramos acabado. En cambio nosotros nuestra vida la podemos resumir quizás en un cuaderno. Un cuaderno de 200 hojas. Estamos hablando de un Dios eterno. Y si tú te hubieras puesto solamente a poner unas líneas, Dios mío, ¿qué pondrías? ¿Qué pondríamos? ¡Wow! ¿Qué pondríamos? ¿Te has puesto a pensar? Dios nos ha dado una vida para adorarle a Él. Y esa vida demanda lucha con nosotros mismos, con nuestra carne, con las cosas que todavía nos gustan, que nos agradan, que a Dios no le agrada, pero a mí sí, a mi carne sí. Al Carlitos que lleva adentro, ese le gusta cosas malas. Así que hay que cuidarnos. Y la única manera de santificarnos es orar, leer la palabra, congregarnos, conversar con mi hermano, estar bien con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos. Y eso es un proceso de santificación. Eso no se da de la noche a la mañana, como decía mi hermana Belisa. Hemos sido bautizados, hemos entrado a las aguas del bautismo, muerto con Cristo, crucificado con Cristo, pero levantados en Él y seguimos siendo iguales. Es decir, no ha cambiado nada. El Señor tiene que hacer el cambio interno. Todo cambio tiene que ser interior, no exterior. Yo puedo venir con un buen traje, un buen reloj y tantas cosas, pero ¿qué hay dentro de mi corazón? Así que lo que Dios quiere es moldear nuestro carácter. Así que, hermanos, el día de hoy se culmina. El próximo mes vamos a hablar acerca de la familia y luego tendremos temas libres. Entendemos de que la familia es el núcleo fundamental, no solamente de la iglesia, sino de la sociedad en que vivimos. Así que vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Uh-huh. Bueno, pues sí, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por Martín, Señor, porque a veces le echamos de menos cuando no participa. A veces, Señor, de verdad que le echamos de menos. Así que guarda y cuida su vida, Señor. Guarda y cuida su corazón. Tú también has dado tu vida por él. Así que gracias por traerlo aquí entre nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, Señor. Sobre todo bendice este primer día de la semana, Señor. Que todo lo que hagamos, nuestro trabajo en casa, Señor, que todo lo hagamos sabiendo de que todo es para ti. Así que, Señor, mientras estamos en esta tierra,
Ayúdanos, Señor, a comprometernos con tu evangelio, con tu palabra, a obedecerte, que es lo que más nos cuesta, Señor. No queremos obedecerte, a veces nos levantamos con el corazón duro, como piedra. No queremos orar y estamos esperando que nuestro sentimiento nos lleve a orar. No, el sentimiento no me va a llevar a orar. El que me lleva a orar es tu Espíritu Santo. Así que ayúdanos, Señor, a no contristar tu Espíritu Santo, para que podamos seguir creciendo en tu gracia, en tu amor y en tu palabra. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.